Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? En el programa de hoy seguimos con tú mismo, con tu mecanismo. Y Ginés viene a presentarnos un nuevo mecanismo en este nuevo programa. Hola, Ginés. Muy buenas, aquí estamos de nuevo. Venga, nos has propuesto el mecanismo de las demandas. Sí, veníamos a hablar de una mecánica o una dinámica, no sé cómo llamarlo exactamente porque no tiene por qué ser una mecánica propia de juego de mesa, pero que genera ciertos tipos de competición en el juego, y es de lo primero que quería hablaros, porque he estado dándole vueltas y he estado pensando que los juegos de mesa tienen como, al menos yo he visto como 3 tipos de competiciones que se dan dentro del juego, y una de ellas es la que lleva consigo la mecánica de demandas, y es de la última que vamos a hablar. En primer lugar, no sé si estaréis de acuerdo conmigo que una de las 3 tipos de competición que tienen los juegos de mesa es la que tienen los jugadores contra otros jugadores, que es lo que sería la interacción. Hay muchísimos juegos, claro. Hay muchos juegos con interacción, que puede ser interacción directa, que es esa interacción que llamamos Take That o Toma Esa, en la cual tú tienes que quitarle a alguien dinero y dices, pues se lo voy a quitar a este jugador. Como pasaría, por ejemplo, con Catán, cuando se coloca el ladrón y le quitas a un jugador, el que tú quieras, la carta, una de las cartas de su mano. Pues se lo estás quitando a él porque te apetece. Entonces, como es una interacción directa, es lesiva, y hay juegos que la aceptan y otros juegos que no la aceptan. Y tenemos también la competición, que sería esa interacción indirecta, que es cuando, por ejemplo, en un juego de colocación de trabajadores, colocas un trabajador en un hueco, se queda bloqueado, y entonces otro jugador tiene un perjuicio porque no se puede colocar, pero no lo has hecho, o sí, podrías hacerlo aposta para que él no se pueda poner, pero no estás señalándole con el dedo de tú eres el que va a perder las monedas y el resto no, sino que ahí pues todo el mundo pues pierde la oportunidad de hacer esa acción. Así que ahí tendríamos uno de los tipos de competición, que es el que hay contra otros jugadores. Estamos de acuerdo de que ese tipo de competición no la encontramos. Aquí entraría también, por ejemplo, una mecánica de draft, donde yo puedo elegir alguna de las opciones simplemente no porque es la óptima para mí, sino porque preveo que puede ser la óptima para ti y quiero que no la tengas. Claro, esa es uno de los tipos de interacción. Tú ahí, tomar una decisión porque tienes en cuenta lo que están haciendo otros jugadores, forma parte de ese tipo de interacción de competición entre jugadores. Pues muy de acuerdo. Sí. Esa es obvia. Es obvia que la gran mayoría de los juegos de mesa, o al menos la gran mayoría de los juegos de mesa que son interesantes, están obligados a cumplir este tipo de competición. Esta competición contra otros jugadores, porque si no, cuando un juego es demasiado multisolitario, suele hacer que la gente pierda mucho el interés del juego con las partidas, puesto que al final no importa lo que hagan los otros y estamos 4 personas alrededor de una mesa y simplemente levantamos la cabeza para decir, bueno, ¿y quién ha ganado? Entonces, suele fallar si no nos encontramos este tipo de competición. El segundo tipo de competición que entiendo yo es la competición que llamaríamos contra uno mismo. Este tipo de competición es un poquito más difícil de ver, pero es aquella competición que se da en los juegos en los cuales normalmente tienes una mecánica principal en la cual o tienes que completar un cierto tipo de puzzle, o tienes un tablero de jugador en el que tienes que ir colocando cosas, o hay deducción en el juego. Con esto, por ejemplo, podríamos poner que un juego como, por ejemplo, Trajano, en el cual tienes que manejar un mancala en tu tablero de jugador, cuando estás jugando, tú realmente sientes que estás compitiendo contra ti mismo, porque tú mismo te pones trabas a la hora de jugar. No sé si os ha pasado alguna vez que estés jugando a un juego y decís, ostras, qué mal he jugado, qué mal he colocado esto, porque si en el turno anterior no hubiese hecho esto, qué bien estaría ahora. A mí me pasa muchísimo en los solitarios, por ejemplo, que te vas haciendo zancadillas a ti mismo todo el rato. Dices, joder, o sea, hace 4 turnos puse esto aquí, no sé muy bien por qué, y ahora me estoy cagando en todo. Y es algo que algunos juegos directamente son solitarios o en su modo solitario trabajan muy bien. El tema de que
una de las dificultades del juego en sí es que tu turno anterior te ha condicionado mucho el turno actual. O tus turnos anteriores. Claro, aquí esto es lo que yo llamo jugar contra ti mismo, porque pongo el ejemplo, siempre pongo el ejemplo con Trajano, porque tú lo que vas a hacer en el turno es coger todos los marcadores que hay en un bol de tu tablero y los vas dejando en mancala alrededor del tablero, hasta que colocas el último marcador en un cuenco y ese es el cuenco destino que va a ejecutar la acción asociada a ese cuenco. Entonces hay 6 cuencos y tú haces la acción asociada al cuenco donde dejas el último marcador. Entonces, claro, las acciones que tú vas a poder hacer en turnos posteriores dependen de cómo te hayas dejado los cuencos llenos de marcadores. Entonces hay veces que tú quieres hacer una acción y no hay ninguna forma de hacer el mancala y morir en esa acción. Y entonces tú sientes esa presión de, Dios, qué mal estoy jugando o qué bien estoy jugando, y solo depende de ti. Entonces, ese tipo de competición de uno contra uno mismo también es muy importante en los juegos. Y suele ocurrir en ese tipo de juegos que tienes como un tablero de jugador en el que tú vas moviendo cosas o vas haciendo cosas, colocando los setas, etcétera, y tú mismo eres el que va poniendo de la zancadilla unos a otros. Y en mi caso particular, los juegos en los que tú sientes que juegas contra ti mismo me suelen ser muy satisfactorios. Ese reto personal de estar haciendo las cosas bien, a la vez que tenemos otros tipos de competición, como podría ser la de competir contra otros jugadores, como ya hemos visto, pero en mi caso, la competición contra uno mismo es la que más satisfactorio me deja cuando estoy jugando a un juego de mesa. A mí me pasa bastante, por ejemplo, en los deportes. Hay veces que juegas en equipo o individualmente a un deporte y dices, hoy he jugado muy mal y aún así he ganado. Y no te quedas satisfecho porque dices, joder, es que el otro equipo ha jugado mucho peor y hemos ganado, pero realmente es que ninguno de los dos nos merecíamos ganar porque vaya basura de partido, ¿no? Y al revés, hay otros partidos que te ganan, incluso te ganan bien, o sea, te ganan por una buena distancia de goles o de canastas o de tantos o de lo que sea. Y dices, bueno, pero si me comparo con mi propio nivel, he jugado un buen partido, así que me quedo satisfecho. Yo creo que por ahí puede ir un poco esta otra dificultad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Muchos juegos implementan alguna forma de que tú mismo te estés poniendo la zancadilla y tú sientes, a mí me pasa mucho el sentir estar jugando bien o estar jugando mal. Y cuando siento que estoy jugando mal, no doy pie con bola ya. Es como que no soy capaz de recuperar la visión y decir, Dios, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué me falta un trabajador ahora cuando necesitaba 2 para hacer esta acción y me lo he gastado? ¿Por qué justo ahora me falta una moneda para hacer esto y no lo he calculado? Y ese tipo de cosas me suelen frustrar bastante, aunque las disfruto totalmente, pero es lo que dices. A veces dices, no sé ni cómo he ganado, porque es que he estado toda la partida sufriendo porque estoy jugando mal. Y eso se nota. Pero juegas mejor que el resto. Bueno, sí, pero puedes estar jugando esta competición contra otros jugadores mejor, pero la competición que has sufrido contra ti mismo la has perdido. Y eso también es importante dentro de los juegos. Y aparte de estas 2 competiciones que hemos visto, que son la competición contra otros jugadores y la competición contra uno mismo, tenemos la tercera competición, que es donde entraría la mecánica de la que hemos venido a hablar hoy, que es la competición contra el propio juego. La competición contra el propio juego es la que hace que el juego cada cierto tiempo te reclame que hagas o hayas hecho ciertas cosas. Si las has hecho, te beneficiará o no te repercutirá en nada, pero si no las has hecho, te va a castigar. Y por lo tanto tendremos una dinámica en la cual mis decisiones van a girar en torno a las demandas del juego. Por lo tanto, ya podríamos definir lo que significa la mecánica de demandas. Que la mecánica de demandas es que el juego cada cierto tiempo te va a exigir tener ciertos recursos o ciertas cosas y tú vas a tener que plantear ese dilema de ¿voy a por esos recursos y no sufro la penalización? ¿O me guío por otra estrategia y hago otra cosa, aunque sufra la penalización que me están pidiendo? O sea, sería la mecánica de demandas, que la vemos en muchísimos juegos. La mecánica de demandas en sí tiene un cierto parecido a la mecánica de competir contra ti mismo, porque al final, aunque sea una demanda que quizás se hace, yo qué sé, a 4 turnos vista, tú cuando juegas 4 turnos, a lo mejor sí que te das cuenta en el último y dices, vaya, lo ya estaba llevando bien, pero sin tener en cuenta esta demanda que llega ahora y se ve lastrada por todo el puzzle que me he montado antes, que lo he montado mal. Claro, pero normalmente las demandas las conoces.
la mecánica de demandas no suele ser, pues mira, había que tener 7 de comida y resulta que solo tienes 3. ¡Hala! Has palmado. No, normalmente la mecánica de demandas es, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la comida con, por ejemplo, Agrícola. Agrícola te va a pedir 2 de comida por cada trabajador. Y sabes que lo que te va a pedir al final de la ronda que ya haya que pagar comida, tienes que tener 2 de comida por trabajador. Todo el mundo lo sabe. No te viene de sorpresa. Entonces, ahí tú estás compitiendo contra el juego. Esta competición contra el juego también se ve muy fácil en los juegos colaborativos, que normalmente la única competición que te encuentras junto con la de contigo mismo es la competición contra el juego, en la que te dicen, pues al final de 10 rondas tiene que haber ocurrido esto o perdéis. O si el marcador llega hasta aquí, perdéis. Entonces, claro, tienes esas demandas que tienes que cubrir, ¿no? En juegos como, por ejemplo, Paleo. Al final de cuando se agote el mazo hay que pagar comida. Y si no tienes, se te muere la gente. Pues normalmente los colaborativos suelen abusar de la mecánica de demandas para apretar a los jugadores y que sea más difícil. Si en un juego colaborativo hay apenas demandas, pues será mucho más fácil que lo cumplas, o a lo mejor no lo cumples, pero no te has sentido asfixiado. Cuanta más demandas tenga un juego colaborativo, a más francos distintos tienes que estar mirando y más fácil es que alguno vaya peor o que sea asfixiante el juego y por lo tanto más entretenido al ser un colaborativo. En esta mecánica o dinámica o fuente de conflicto que son las demandas, ¿entraría también el tema del tiempo real? Claro. El propio tiempo real es una demanda del propio juego. Te está diciendo que consigas esto en este tiempo. Igual es lo mismo decirlo, consíguelo en 4 rondas que consíguelo en 1 minuto. Seguiría forzando a los jugadores a tomar decisiones para poder cumplir esas demandas. Muy bien. Entonces, yo quería presentar que estos 3 tipos de competición que hay dentro de los juegos de mesa la vamos a repetir otra vez contra los jugadores, contra uno mismo y contra el juego. No sé si a vosotros se os ocurre algún otro tipo de competición que se presente dentro de los juegos de mesa. A mí no se me ocurre. No, bueno, o sea, yo más que competición las entiendo como fuentes de conflicto. Y lo digo más que nada porque en un juego más tipo euro, pues sí que las veo más como competiciones específicas, pero igual en otro tipo de juegos, como los que has comentado de cooperativos y demás, en los cooperativos puede haber una fuente de conflicto en otros jugadores, a pesar de que estamos intentando cooperar. Porque hay gente pues que igual no sabe optimizar de la misma forma que sé optimizar yo, o igual hay gente que tiene un objetivo a corto o táctico diferente al mío porque no está viendo que a 4 turnos hay que hacer no sé qué, o al revés, porque sí lo está viendo y yo no. Entonces hay una fuente de conflicto que no es necesariamente competitivo, pero que efectivamente casa como un guante con las 3 principales fuentes de jaleo, de conflicto, de competición o de lo que quieras decir que has mencionado, ¿no? Que somos, pues podemos ir desde el propio sistema o juego a quien está jugando y luego con quiénes estamos jugando, ¿no? Y me parece que ese análisis hace que veamos los juegos de otra forma y me parece una óptica súper interesante. Así que gracias por traerla. Pues ya digo, cuando estábamos formando así el pequeño guión para traer esta mecánica de demandas que yo la he traído porque es una mecánica o dinámica de la cual se habla poco porque se da por hecho que los juegos de mesa siempre te proponen un reto cuando estás jugando porque es obvio que los juegos de mesa son retos intelectuales y por eso hay muchísima gente que solo juega juegos duros y se cree por encima del resto porque, ostras, estoy jugando un juego que me requiere muchísima concentración, inteligencia, llamémosle cálculo, y entonces pues parece que jugar a los juegos duros es lo mejor. Y viene por el hecho de que los juegos de mesa necesitan gente espabilada, vamos a decir. Cuanto más dureza hay en el juego, más hay gente que se echa para atrás porque no está dispuesta a invertir esa necesidad de cálculo, de dolor de cabeza, que al final estar 2 horas y muchas veces acabas la partida y dices, es que me duele la cabeza, porque has estado invirtiendo toda esa inteligencia que podemos sacarle a la cabeza. Entonces, realmente los juegos de mesa requieren cálculo y requieren todo ese tipo de cosas que la verdad es que
es innegable que cuando jugamos a juegos de mesa, ya sea si jugamos a juegos tipo party o tipo para divertirnos sin más, o para tener el reto de decir, ostras, estamos compitiendo a un juego que requiere mucho cálculo y he ganado y ole por mí. Entonces, la mecánica de demandas no suele salir a colación cuando se habla de una mecánica en sí. Y a mí es una de las cosas que más me atraen los juegos, porque primero vamos a hablar un poquito de algunos juegos que incluyen esta mecánica y cómo la incluyen, y luego pues voy a dejar yo otro puntito por aquí para ver qué opináis de él. Yo, a mí me gustaría hacer aquí un inciso con respecto a esta mención al culodurismo extremo que ha habido. Que, bueno, todo esto habría que confrontarlo en otro plano, ortogonal, con las fuentes de... Hemos visto las fuentes de conflicto o dificultad con las fuentes de diversión. Y hablábamos también en otros programas de la clasificación que hace Nico Lázaro de pues la hard fun, o sea, la diversión encontrada en el reto difícil, que es un poco de lo que está hablando Ginés, ¿no? Hay gente que lo pasa de maravilla cuando se le propone un reto difícil, pero hay muchas otras fuentes de diversión y catalogar a quien juega o a los juegos en función de ese único eje de diversión que es el hard fun, la diversión dura, como quien dice, habiendo otras como pueda ser la diversión social o la diversión por la creatividad. Hay gente que de repente en un juego muy de culo duro se pone a hacer estrategias loquísimas y dice, bueno, yo ya sé que no voy a ganar, pero quiero investigar hacia dónde me lleva esto. Quiero ver si hay un juego diferente dentro de este juego. El juego normal ya sé cómo se juega y, bueno, pues no me apetece jugar a ganar. Me apetece jugar a volveros un poco locos al resto. A ver si me sale. Y entonces hay gente que lo pasa bien ahí. Gente que disfruta con la hard fun, igual cuando viene alguien y que quiere hacer esta diversión un poco más creativa, pues se pone nerviosa, ¿no? Y dices, a ver, ¿a qué estás? ¿A hacer el chorra o no sé qué? No, estoy a ver, con todas las cosas que me ofrece este juego, a ver si hay alguna estrategia que parece que no es la mejor, pero que igual os doy una sorpresa, ¿no? Y bueno, esas formas de encontrar la diversión en diferentes lugares o en diferentes mecanismos o en diferentes dinámicas, es importante tenerla en cuenta, porque si no tenemos una visión un poco monocolor de lo que es lo bueno y lo no tan bueno en el diseño de juegos, ¿no? Entonces, si queremos hacer un juego que le guste a la gente, que le gusta la diversión dura, por supuesto que tenemos que apretar en estas 3 tuercas que nos propone Ginés, ¿vale? Porque lo que quiere la gente es demandas, lo que quiere la gente que quiere divertirse con hard fun es demandas exigentes, y cuanto más, mejor. Yo también quería hacer un inciso con esto mismo, porque yo me he visto en los dos lados de esta barrera, ¿no? Que al final es como una barrera. Cuando los juegos tienen cierta exigencia. O sea, la diversión se puede encontrar ahí, pero no todo el mundo tiene que encontrarla ahí, no simplemente por capacidad mental, sino por el momento en el que se encuentre, ¿no? A mí me pasa que yo he pasado de un punto en el que me encantaban los juegos de gestión dura y ahora estoy en un punto en el que los juegos de gestión dura pues casi que no los quiero ni ver, porque me exigen como tú decías, ¿no? Me exigen que yo le dé más al juego de lo que a priori yo quiero ofrecer. Quizás me ponen tesituras en las que tengo que pensar demasiado, o tengo que hacer demasiados cálculos, o tengo que hacer demasiadas conjeturas, que ahora mismo pues estoy en un momento en el que no quiero tener en un juego de mesa, pues porque situaciones sociales mías externas ya me exigen tener que estar pensando en otras cosas, y cuando busco un juego de mesa lo que estoy buscando es pasar un buen rato, quizás sin buscar esa exigencia. Sin duda, el tema de las demandas está en todos los juegos de mesa, o prácticamente en todos, porque se podría decir que sin demanda, aunque el juego puede ser una demanda en sí, sin demanda no tendríamos juego. A veces la demanda es simplemente enfrentarte a otro jugador, pero las demandas es algo que está siempre. Como bien decías, pues no se menciona mucho y creo que es algo muy importante. Claro, pero ahora mismo cuando hablamos de demanda, como si dijéramos, lo englobamos solo en la competición que tenemos contra el juego. En este caso, me gustaría que buscarais algún ejemplo que conozcáis de algún juego que tenga una mecánica de demandas. Es decir, que el juego te exija en algún momento tener algo, o te da o te quita puntos.
Yo es que he hecho uno que va un poco en la misma línea de lo que has mencionado en el paleo, y hay otros pues que también se te muere la gente si no les das de comer, etcétera. Entonces, la típica demanda de si no tienes suficiente comida en el granero, vete quitando trabajadores porque se palman, que está en muchos juegos de colocación de trabajadores o incluso de gestión de recursos y demás, pues yo creo que entraría por aquí. No sé si lo habéis parecido. Sí, sí, por supuesto. Sí. Prácticamente todos los euros tienen alguna demanda. Claro, pueden tener una demanda, pero a veces son cosas tan sutiles que no nos paramos a pensar, porque es obvio que juegos que Uwe Rosenberg, por ejemplo, ha implementado en la gran mayoría de sus juegos, desde que descubrió que había juegos en los que se podía implementar la cosecha, pues en Agrícola, en Le Havre, en A las puertas de Loyang, en Caverna, en El banquete de Odín, en Campos de Arle, en absolutamente todos esos juegos hay fases en las que tienes que alimentar a tu familia. Y para ello tienes que pagar recursos. En algunos es más fácil, en algunos es más difícil, pero en todos hay. Por lo tanto, V no deja escapar meter esta mecánica de demandas que seguramente los juegos seguirían funcionando sin ella. Pero Agrícola o Le Havre no serían lo que son sin esa mecánica de demandas. Pero vamos más allá, porque, por ejemplo, yo siempre traigo ejemplos sobre Eurogames, que son lo que más conozco, y, por ejemplo, todo lo que es la escuela italiana, en sus Eurogames hay juegos en los que la mecánica de demandas se ve más fácil y otros en las que se ve menos. Por ejemplo, si hablamos de Tzolk'in, en Tzolk'in también tenemos que pagar maíz por nuestros trabajadores. Nos encontramos la mecánica de demandas. En Teotihuacán pasa lo mismo, en cada fase de eclipse hay que pagar cacao por los trabajadores. En Lorenzo el Magnífico nos encontramos que tenemos un track, que es el track de fe, y tenemos que alcanzar una cierta posición de ese marcador o nos excomulgan. Y tenemos un efecto muy negativo en el juego. Entonces, tú vas haciendo tus cosas, que ya es bastante exigente el juego porque hay mucho que hacer en poco tiempo, y aún así te exige que alcances ciertas posiciones de ese marcador de fe. Que tú puedes decidir no llegar y comerte la penalización. Pero ahí está. Ya te está carcomiendo. No ver tu peón en la posición que tenía que estar, ya estás tú pensando que la siguiente acción va a ser subir rezarle a la iglesia. Y pasa exactamente lo mismo en Gran Austria Hotel. Gran Austria Hotel tiene el track del emperador. Y hay unas losetas que te penalizan si no has alcanzado cierta posición de ese track. Pues ya son ciertas situaciones en la cual tú sientes realmente que estás peleando contra el juego, que dices, queda un turno y me quedan 2 pasos en ese. ¿Cómo puedo? Igual, a lo mejor lo que vas a sufrir ni siquiera te importa, pero el hecho de no haber alcanzado la meta que te exige el juego te hace jugar en torno a ella. Entonces, tenemos ahí multitud de ejemplos. Tenemos, por ejemplo, Barras. Barras tiene una mecánica en la cual tú tienes que producir energía para poder puntuar los objetivos de final de ronda. Pues el juego te está exigiendo que produzcas energía. Entonces, tú todo el rato mentalmente, una ronda que no has producido energía para ti es una debacle. O sea, no, vas a perder. Y todo eso es una dinámica que genera el juego simplemente porque tiene una regla que te está exigiendo tener algo en algún punto del juego. Y si nos vamos a el gran diseñador Stefan Feld, también nos encontramos que en multitud de sus juegos incluye esta mecánica, pero de maneras sutiles. Bueno, hay juegos en los que no son tan sutiles, como por ejemplo en El Año del Dragón, en el cual al final de cada ronda ocurre una desgracia y se te muere gente. Ya puede ser que hay sequía, o que vienen los mongoles, o que hay que pagarle tributo al rey, o que hay una enfermedad. Bueno, ocurren todas las calamidades del mundo. Entonces, tienes que ir cubriendo como puedas todas las demandas que te van viniendo. Pasa lo mismo en Trajano. En Trajano van apareciendo los setas de demanda. Hay 3 tipos y tú vas revelando cuando se da una vuelta a un marcador, se revela una loseta. Y te dice, pues quieren pan. En la siguiente te dicen, quieren pan, y en la siguiente quieren circo. Y tú al final de la ronda, si no tienes 2 de pan y 1 de circo, pues pierdes puntos de victoria. Y así sucesivamente en Aquasphere, para poder obtener puntos de victoria y pasar una marca tienes que tener unas piedras. Y si no tienes esas piedras no puedes ganar puntos de victoria. En Notre Dame hay un marcador de peste con ratas, que si alcanza el final pierdes puntos. O sea, al final lo analizas y muchísimos diseñadores incluyen alguna mecánica en el que los jugadores tengan que pelearse contra el juego, que hace que el juego sea mucho más disfrutable por el tipo de personas que juegan a ese tipo de juegos. Entonces, yo me he dado cuenta de que, al menos para mí,
los juegos que más disfruto son aquellos que tienen los 3 tipos de competición de los que hemos hablado. La competición contra otros jugadores, es decir, que tengan interacción. La competición contra uno mismo, es decir, que tengan una mecánica principal que haga que yo esté jugando de una manera que yo mismo pueda saber si estoy jugando bien o mal. Y la competición contra el juego, es decir, que tenga una serie de demandas en la cual yo sea capaz de, mientras compito contra otros y compito contra mí mismo, cumplir lo que me exige el juego. Sí, es básicamente un calco de las demandas en la vida, ¿no? O sea, tenemos que hacer un poco las 3 cosas a la vez, y muchas veces la diversión o la gracia o el reto está en que una fuente de complejidad o conflicto o competición está tirando para un lado y la otra está tirando para otro. Es decir, en una selección de acciones, mediante colocación de trabajadores o lo que sea, tú puedes decir, esto es lo que maximizaría mi siguiente turno, pero también se lo estoy dejando en bandeja al siguiente jugador, entonces igual no lo hago, porque la competición con otra gente está entrando en conflicto con la competición conmigo mismo. Pero es que además, como no hagamos tal cosa, sube el track de CO2 y la liamos entre todos los jugadores. Entonces ahí entramos en el espinoso punto de que la demanda o la competencia contra el tablero puede originar situaciones de competición-colaboración a la vez. El famoso melón de existen los juegos semicooperativos o semicompetitivos, ¿no? Que, o sea, lo que digo es, estoy muy de acuerdo con Ginés en que tenga esas 3 fuentes de competición o de conflicto, pues hace que el juego sea mucho más rico, pero es que muchas veces están en distinto modo. Es decir, hay un modo contra el tablero que es cooperativo, mientras que contra el resto de personas es competitivo, y contra mí mismo siempre va a ser competitivo. Yo creo, aunque quiero hacerlo colaborativo, no me sale, porque el propio diseño debería forzarme a que me haga zancadillas sin querer, a que él no pueda acertar siempre conmigo mismo, ¿no? Entonces, quizá hemos encontrado un poco una definición nueva de un juego semi-cooperativo, diciendo que las demandas del juego pueden ser colaborativas, mientras que las demandas del resto de jugadores puedan ser competitivas, y por ahí podríamos definirlo. Pues podría ser algo bastante acertado. Igual hay que invitar a David para que diga ¡ni de coña! Podría ser algo acertado, que los jugadores tienen esa competición entre jugadores, pero la competición contra el juego puede ser colaborativa. Así funciona, por ejemplo, en Tierras Bajas. Tierras Bajas tienes que cooperar para crear un dique, a la vez que compites contra el resto para sacar tú la mayor puntuación. Y tú colaboras en el dique para que no te perjudique a ti, no porque quieras colaborar para que al resto le vaya bien, claro. Correcto. Y es esto lo que te está pidiendo, ¿no? Una demanda de dame piedra y madera para construir el dique constante hasta que se acabe la partida, porque si no, esto se va a desbordar, y como no hayas hecho lo que el juego te está exigiendo, pues tus pobres ovejas se van a ahogar, básicamente. Correcto. Aquí tenemos. Entonces podríamos decir que la demanda, o sea, la mecánica o la dinámica de la demanda, se podría implementar, sobre todo, hablando de todo lo que hemos hablado hasta ahora, para implementar exigencia en el juego, lo que se transmite en mayor dureza en el juego. No tiene por qué ser dureza de decir vamos a coger un juego y va a ser súper pesado y súper difícil, pero sí que vamos a partir de quizás de un juego que puede ser sencillo a que su gestión sea algo más complicada debido a esta dureza que hemos añadido por las demandas. Aquí puedo hablar que esto yo lo he implementado directamente, ya que hemos hablado de Apiari hace poco, pues vamos a seguir hablando un poco de ello. Y en este diseño yo lo hice, ¿no? Al principio no había ningún tipo de demanda, simplemente competías contra el resto de personas y no existe esa competición contra ti mismo realmente. Existe, pero muy, muy flojita. Y le quise meter en su momento una pequeña competición extra que, bueno, ahora está en fase beta, pero es esta la alimentación. Metí entre fases alimentación, que ya era una exigencia que te marcaba el juego, de que tú tenías que pagar por cada abeja que tuvieras, tú tenías que marcar alimentación. En el momento en el que metí eso, el juego cambiaba drásticamente. Era de hacer
cómo me voy haciendo el motor de la mejor forma para poder optimizar mis recursos, eso era el juego, y ahora era cómo me hago el motor para optimizar los recursos, teniendo en cuenta que como me acelere demasiado, me voy a ir hacia atrás porque tengo que pagar demasiada alimentación, ¿no? Tienes que buscar otro equilibrio allí y ya tienes que tener otro factor en cuenta a la hora de jugar con esta exigencia que era simplemente alimentar. Pues sí, yo quería añadir 5 juegos que yo considero que son muy buenos, que consideraría tops, o sea, juegos que yo diría que son de ludoteca ideal, y justo son 5 juegos en los que podemos encontrar los 3 tipos de competición de una manera muy diferente en los 5, pero que nos los encontramos, es muy fácil verla, o no tanto, y hacen que todas las partes de la competición que nos encontramos entre jugadores contra uno mismo y contra el juego son muy buenas. Por ejemplo, uno de ellos es Alquimistas. Estos los marcamos como juegos recomendables para jugarlos si quieres buscar esta mecánica. Por supuesto. Son juegos que me gustan mucho, porque, ya digo, cuando termine de nombrar estos 5, os daré un punto. Y es que, por ejemplo, Alquimistas es un juego que nos encontramos competición entre los jugadores, porque hay que encontrar cuáles son los ingredientes que producen ciertos tipos de combinaciones, hay una colocación de una selección de acciones, hay algunas acciones en las que competimos para ver quién es el que entrega pociones a unos aventureros, etc. Tenemos la competición con uno mismo, ¿dónde? Pues en toda esa deducción que incluye el juego, que tendremos que ir mezclando ingredientes y sacando cuál es la combinación de cada uno de ellos. Eso se hace individual y es lo que te hace hacer las cosas bien o hacer las cosas de manera desastrosa. Y luego además el juego tiene una serie de demandas en la que te dice que tienes que tener cierto número de publicaciones realizadas al final de X rondas. Entonces nos encontramos los 3 tipos de competición bien engrasadas los unos con los otros. Otro juego sería Tzolk'in, del que ya hemos hablado, que tenemos una competición entre jugadores, porque hay una colocación de trabajadores, hay losetas que hay que coger, hay que subir unos templos. Tenemos la competición contra uno mismo, porque hay que tener en cuenta que o colocas trabajadores o los quitas. Hay que llevar el timing de las ruedas. Igual quieres tú colocar y no tienes trabajador, o no quieres quitar ninguno y te toca quitar por obligación. Entonces, también tiene esa mecánica que hace que tú mismo sientas si estás jugando o no bien al juego. Y la mecánica de demandas, en la cual al final de cuando pasa un cuarto de engranaje, pues hay que pagar maíz por los trabajadores que tengas. Otro juego agrícola, ya hemos hablado de él, pues tenemos la exigencia de todo lo que es la comida al final de las rondas de cosecha. Competición entre los jugadores por los huecos de acción. Competición con uno mismo porque tienes que ir colocando todas las cosas en tu tablero. Aquí se ve un poquito menos esa competición con uno mismo, que sería como ya la repera dentro de agrícola, ya es por si no tenía bastante con la comida, por ya que fuese difícil colocar las cosas en tu tablero. Pero bueno, también tiene sus reglas de colocación de animales, del vallado, etc. Otro juego sería Barras. Barras, tenemos la competición con uno mismo porque tenemos que gestionar los recursos y meterlos dentro de una rueda que va girando y te vas a quedar sin recursos cuando menos te lo esperes. La competición entre otros jugadores por colocar las presas y hacer todas las cosas en el tablero. Y una competición contra el juego para generar energía. Y así sucesivamente. Con todo esto, yo os quería decir que mi sensación es que a la mecánica de demandas es una mecánica que cuando uno está diseñando un juego de mesa no le presta mucha atención, al menos a mí me da esa sensación, pero creo que si consigues que tu juego tenga un poquito de cada uno de estos 3 tipos de competición que nos hemos encontrado, los juegos salen de 10. Porque si encuentras que tu juego sea un reto entre jugadores, un reto a uno mismo y un reto contra el propio juego, y consigues jugar y hacer las cosas bien, no tiene por qué ser algo infinitamente difícil, como puede ser lo que da agrícola lo que es que cuesta mucho conseguir comida y hacer todo lo que el juego... Bueno, en realidad no es difícil conseguir comida, o sea, es muy fácil. Lo que es difícil es conseguirla a la vez que haces todo lo demás. Pero conseguir comida es muy fácil. Pues ya no estamos hablando de que sea el eje principal de tu juego, sino cosas como en otros juegos en los que si en un momento dado tienes algo y si no lo tienes, pues te penalizan y tienes que intentar conseguirlo. Es decir, cuando hablamos de demandas no hablamos de que tiene que ser el eje principal del juego o lo que lo define,
Pero si encontramos ese equilibrio entre los 3 tipos de competición en nuestro juego, yo creo que es la clave del éxito. Totalmente. Yo aquí entraría también desde otra óptica o de una óptica que se suma a todo lo que has comentado, que es la de la teoría del flujo de Mihaly Csikszentmihalyi, que es cuando los retos son muy sencillos y nuestra competencia es muy alta, nos aburrimos. Y cuando los retos son muy complicados y nuestra competencia no es tan alta, pues nos frustramos, ¿no? Hay una ansiedad ahí. Y que hay un camino en medio que es progresivo, donde el reto está ajustado a nuestro nivel de competencia. Cada vez vamos siendo pues mejores jugando en el juego y exigimos retos más duros, ¿no? Entonces aquí a la hora de diseñar, claro, estas fuentes de conflicto, dificultad o competencia que menciona Ginés, hay que ajustarlas, ¿no? Y sobre todo la que más nos toca es la que no tiene que ver con el resto de personas, ¿vale? Porque si no haremos un juego muy grupo dependiente, que se suele decir, ¿no? Entonces como, claro, es que este juego funciona bien solamente si la gente pues tiene mucho vocabulario o si la gente optimiza muy bien sus recursos, porque si no, no dan los recursos que hay. O si la gente pues tiene mucha teoría de la mente y está pensando lo que piensa, lo que pensaría y que pensaba que yo pensé. Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay veces que el juego no funciona por eso. Pero sí que a la hora de definir pues las complejidades o las competencias que se mencionan, estaría bien que tuviéramos en cuenta eso, el nivel de competencia que tiene la gente al empezar con tu juego, porque hay muchas veces que nos ocurre que probamos un juego y no nos gusta, y luego, bueno, estamos en un grupo y al final nos acaban forzando a jugar a ese juego 6, 7, 8, 10 veces y de repente dices, oye, este es un juegazo, este juego es la pera. Y dices, ¿qué ha pasado? ¿Que es como la cerveza, que hay que tomarse 25 para que te empiece a gustar? No, que es que cada vez entiendes mejor el juego y el juego tenía un nivel de complejidad que tú al principio pues no tenías el nivel de competencia suficiente como para entenderlo y estabas simplemente haciendo acciones al tuntún. Nadie sabe lo que estoy haciendo y simplemente pues muevo fichas y luego ya le empiezas a ver la gracia, ¿no? Entonces, con todo este rollo, que quiero decir que a la hora de definir los niveles de competencia o dificultad que más tienen que ver con el diseño de juegos, como pueda ser la competencia que viene a través del propio juego o la competencia que planteamos como reto a la persona que está jugando, debería haber una progresividad que puede ser tanto en la vida útil del juego, es decir, desde que lo compramos hasta que va a Wallapop, o a la balda para siempre, o también en la propia partida, cuando estamos hablando de desarrollo dentro de la partida. Es decir, los retos que se plantean al principio de la partida, si es un juego con desarrollo, tanto contra el tablero como contra mí mismo, no pueden ser muy grandes si no puedo hacer prácticamente nada. Y luego al final, pues tienen que ser mucho más complejos y mucho más ricos, porque sí que puedo hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, el tema este de ajustarlo bien no siempre es fácil. Me parece una súper buena óptica la de estos 3 ejes que menciona Ginés. Creo que la parte de la competencia a través de las otras personas que están jugando es mucho más difícil de ajustar a la teoría esta del flujo, de, bueno, vamos a ponerlo fácil cuando somos paquetes y vamos a ponerlo muy difícil como somos gente pro. Salvo que pues hagamos un sistema tipo el de ajedrez, con el Elo o el del handicap en el golf o el ranking ATP en tenis o lo que sea, que es vas a disfrutar una partida de ajedrez cuando juegues contra alguien que tiene tu nivel, porque como tenga muchísimo más nivel te va a barrer y no vas a entender nada, y como sea mucho peor que tú, pues le vas a barrer y no lo vas a disfrutar, ¿no? Pero la parte del diseño que más se acerca a lo que hablamos aquí, pues creo que tendría que ver más con los otros 2 tipos de competencias. No sé cómo lo veis. Sí, la verdad es que me gusta mucho el planteamiento de esto que ha salido aquí, de los 3 tipos de competición, porque es, obviamente, para que un juego cale, tiene que tener los 3 tipos de competición. Pero es que cuando yo os he nombrado estos 5 juegos, no lo he dicho, pero yo he nombrado Alquimistas, que es un juego que tiene muchísimo de competición contra uno mismo. Es el eje principal, la vertiente del juego. Porque todo lo que hace que Alquimistas sea tan bueno es la deducción que tiene el juego. La parte de deducción. Si quitamos toda la parte de deducción del juego, Alquimistas pierde absolutamente toda su magia y se queda en un juego malísimo que nadie jugaría. Pero la competición que hay entre otros jugadores y contra el juego es muy leve.
aunque existe. Pero todo lo hace la competición contra uno mismo. Como ya hemos nombrado que en Agrícola es todo la competición contra el juego, por la comida. En otros juegos es la competición contra otros jugadores, la gran interacción que hay, como puede ser en Barras, porque hay un montón de competición por colocar tus presas, conseguir el agua. Entonces, ya digo, lo ideal es que el juego, teniendo su propio carisma, encuentre su posicionamiento en este triángulo de qué tipo de competición y de qué manera lo voy a llevar, pero es innegable que tiene que tener las tres, porque si no, como decimos, tenemos juegos multisolitarios, o juegos cuya mecánica principal es aburrida porque no me presenta un reto, o juegos en los que puedo hacer lo que quiera porque no me exigen nada. Puedo ir por la vía que quiera sin tener en cuenta nada. Entonces creo que todo eso pierde el fuelle, y para un diseñador de juegos, que es para lo que estamos aquí, creo que plantearse mi juego toca los tres ejes, ¿de qué manera puedo adaptarme? ¿Qué eje es el que quiero potenciar en mi juego? ¿Quiero que mi juego sea más de la interacción entre jugadores? Si subes mucho el tipo de competición entre jugadores, pues tendrás a lo mejor que bajar un poco la competición contra uno mismo o la competición contra el juego. Porque tampoco vamos a hacer un juego que tenga en los tres ejes del triángulo el máximo. Porque entonces nos encontraríamos con un juego en el que ni un superdotado que es capaz de ganar una competición entre todos mientras consigue todo lo que te requiere el juego, mientras tú mismo tienes ahí un puzzle que no eres capaz de ver. Entonces, la idea es esa, es poder abrir un poco los ojos y decir, ostras, pues creo que mi juego no estaba teniendo en cuenta la competición contra uno mismo. A lo mejor si le añado un pelín de mecanismo que haga que los jugadores tengan que tener en cuenta este tipo de cosas, pues a lo mejor me sale un juego que es más interesante o más entretenido. Que muchas veces, por ejemplo, cuando Mez y yo estamos probando Apiari, cuando lo probamos en su día, nos pasó lo que él ha comentado, que decíamos, ay, es que se me queda la mecánica principal un poco corta, tal, y si aumentamos un poquito si añadimos una mecánica de demanda donde puedas plantear que se requieren alimentos y que cuando tienes una celdilla que está llena de miel, esa miel la utilizan para comer, entonces tienes que pagar menos alimentos al tener esto desarrollado, y empezamos a pensar de qué manera se podía adaptar una pequeña dinámica de demandas dentro de Apiari. Y entonces, pues de esa manera van ocurriendo cosas y te das cuenta de que la exigencia, que sube un puntito la exigencia del juego, pero hace más interesante la toma de decisiones. Aquí he de decir que esto en cuanto a diseño, sí, lo que estás buscando es ese puntos de exigencia extra, hacer que el juego tenga más capas de profundidad. Está bien que toques todos los palos. Sin embargo, por experiencia también he de decir que dependiendo del público al que vaya dirigido el juego, hay que tener cuidado cuánto movemos estos valores. Incluso alguno pues tiene que estar apagado. Tiene que estar eliminado completamente, ¿no? Porque a mí me ha pasado con Apiari, si es verdad que para mí personalmente sí que me pide el juego que tenga estos tres ejes, por ejemplo. Pero si este juego, cuando lo he probado yo con gente de un público más casual o público más familiar, por lo menos en las partidas que han jugado, les parecía suficiente reto, el reto de voy compitiendo contra el resto haciendo mi pequeño puzzle, sin tener que tener ninguna otra cosa en mente, como para meterle esa exigencia de las demandas, ¿no? Las demandas era como un punto extra que ya se escapaba. Por eso hay que controlar muy bien si quieres meter los tres vértices, que a mí me parece perfecto, y estoy muy de acuerdo en que un juego que tiene los 3 puntos se vuelve muy interesante para una gran cantidad del público. Hay que tener muy en cuenta que también hay mucho público, sobre todo el menos habituado a jugar a juegos de mesa, que con los 3 ejes en la misma partida, a lo mejor no le encaja el juego. Entonces todo esto que estamos hablando aquí es aplicable a todo tipo de juegos, pero hay que tener en cuenta que la mayoría se basan en juegos de tipo corte Eurogame o juegos que tienen gestión, y que sí es cierto que este tipo de juegos, cuando tocan estos 3 ejes, se vuelven cada vez más interesantes. Obviamente, si estás haciendo un party, tocar los 3 ejes, estos 3 ejes, quizás es estúpido, o sea, es innecesario y no pega con el juego. Pero si planteamos bien a qué queremos orientar el juego y tenemos en cuenta estos matices, nos van a venir muy bien para el diseño. Mira, me agrada mucho que hayas hecho esa indicación, porque
realmente, cuando hablamos de demandas, y yo he nombrado muchísimos Eurogames, pero esto se puede llevar al terreno de los parties. Lo que no tenemos que caer es en el error de pensar que añadir una demanda va a aumentar mucho el peso del juego o que añadir ciertas exigencias va a hacer que se nos vaya de madre y la gente no pueda disfrutarlo. Y te voy a poner un ejemplo muy fácil, que es el mejor juego de dibujar que se ha diseñado hasta ahora, que es Pictomania de Blood Ash Battle. Pictomania es un juego en el que todos los jugadores dibujan a la vez. Cuando terminan de dibujar, apuestan por ver qué es lo que han dibujado los otros en tiempo real. Nos encontramos una competición contra los jugadores, porque tienes que pujar antes que los demás para ganar más puntos que ellos. Tenemos una competición contra el juego. ¿Por qué? Porque si te equivocas, el juego te quita puntos. Y una competición contra uno mismo. ¿Por qué? Porque tú tienes que dibujar. Tú eres el que lleva la dinámica. Tú puedes decidir si dibujas muy bien y llegas tarde a pujar, o si dibujas una chufa, pujas el primero, pero a ti no te acierta nadie y entonces pierdes puntos. Entonces, además de que la dinámica del juego de el contrarreloj, como ya hemos dicho, que jugar en contrarreloj es una demanda del propio juego. Entonces, Pictomania toca los 3 tipos de competición que hemos hablado aquí, sin ninguna dureza, pero los tiene. Y hace que el juego sea maravilloso. Si tú a Pictomania le quitases el tiempo real, no sería lo que es. Si le quitases la carrera por votar, entonces lo que harías sería dibujar muy bien, porque no tienes... O sea, vas a poder votar en cualquier momento. Tú normalmente dibujas muy rápido para votar lo antes posible. Y bueno, si le quitases que fuese dibujar y que fuese escribir una palabra, pues ya no tendrías juego. Entonces, Pictomania es un ejemplo clarísimo de que se pueden tocar los 3 palos de una manera excepcional, haciendo un party que es, sin duda, el mejor party de dibujar que se ha diseñado. Mira, no lo había jugado nunca. Pues, si te pones a analizarlo desde este prisma, si te pones a analizar los juegos desde un prisma de voy a buscarle los 3 tipos de competición de los que hemos hablado, te das cuenta de que en mayor o menor medida se tocan. Por eso hay que hacerse esa pregunta. ¿El prototipo que yo estoy haciendo saca todas las ventajas que puede sacar de cada uno de los 3 tipos de competición? Y a lo mejor si nos hacemos esa pregunta, podemos encontrar la manera de encontrar la guía que nos haga poder encontrar esas situaciones, esos fallitos o lo que necesitamos para que nuestro juego suba un escalón en cuanto a perfección. Y con esto quedaría ya más que hablada esta nueva mecánica de demandas, de la que no se habla mucho, pero que yo quería traeros hoy al programa. Muy interesante, me parece que la óptica esta de tres focos que planteas ayuda a diseñar mejor y sobre todo darnos cuenta de que el tablero o el juego en sí nos puede plantear demandas que no tienen por qué ser súper difíciles, como tú decías, para gente con altas capacidades ni nada por el estilo, sino que estén diseñadas de tal forma que los números den. Aquí igual sí que hay que hacer un poco de matemáticas, aunque sea de la cuenta de la vieja o así, para que esté un poco ajustadito el juego y que siempre haya cierta tensión, hace que tengamos que tener 3 ojos, ¿no? Uno en el resto de la gente, otro en nuestro propio tablero y otro en el juego en sí, y que no nos dé. Y esa sea la gracia, ¿no? La gracia es, pues, hacer el malabar de que con 2 manos tenemos 3 bolas en el aire. Y si tuviéramos solamente una pelota, pues no sería muy divertido. O sea, y si tuviéramos 2, pues igual es bastante fácil. Pero con 3, una tiene que estar desatendida, ¿no? Y ahí es donde se genera esa tensión y donde pues tenemos que tomar decisiones interesantes, que es otra de las cosas que solemos comentar por aquí, ¿no? No todos los juegos tienen que tener decisiones interesantes, pero cuando las tienen, pues a la mayoría de gente que juega le parece un juego redondo. Y eso no significa que las decisiones sean complejas, pero sí que se plantean dilemas o trilemas interesantes, ¿no? De decir, bueno, pues ya sé lo que va a pasar cuando haga esto o cuando haga lo otro, pero resulta que la dificultad o la complejidad o la competición que me viene por parte de otros jugadores,
pues me está crujiendo porque hay una persona que se está aprovechando de que yo estoy maximizando las otras dos, que estoy intentando mejorar mi propio tablerito o intentando mejorar mi gestión de recursos contra el tablero, ¿no? Y entonces, pues alguien que se está beneficiando de eso. Vamos a cambiar un poco de estrategia para centrarnos más en que otra persona no gane. Y a pesar de que eso suponga que mis estrategias contra mí mismo no sean óptimas o que el tablero nos dé caña tanto a el resto de jugadores como a mí, o igual solamente a mí, por intentar parar eso, ¿no? Hay muchas fases de una partida y hay una que de forma muy divertida suele decir la gente que dice, bueno, aquí llegamos al momento en el que hagamos algo o Timmy ganará, ¿no? Y es un poco así. A veces la gente está en un modo muy multisolitario, optimizando contra el tablero y contra sí mismo, y resulta que miramos los tracks y dices, ostras, es que esta persona se está yendo porque nadie está teniendo en cuenta la dificultad o la complejidad o la competencia que viene por parte de otras personas, ¿no? Entonces, me parece una óptica súper interesante para diseñar mejor. Este análisis que hemos hecho de títulos concretos, conocidos y bueno, muy bien diseñados, pues así lo refrenda, y creo que es una súper buena plantilla sobre la que poner encima de nuestros diseños y ver dónde nos estamos saliendo, ¿no? Dónde estamos haciéndolo un poco mal, nos estamos saliendo del dibujo. Así que muchas gracias por traerlo. Oye, yo me tengo que quitar el sombrero porque la metáfora, el símil que has hecho con los malabares, creo que le viene como anillo al dedo a la dinámica de las tres competiciones, así que chapó. Pues muchas gracias, Ginés, por traernos un nuevo mecanismo al programa. Esperamos que tengas ya otro guardado en la recámara. Habrá que preguntarle al chat de Telegram a ver qué mecánica es la que le gustaría. Ponemos ahí una encuestita a ver qué dice la gente, y si se puede, pues la traeremos. Perfecto, mira, dejamos trabajo para la audiencia, ¿eh? Tienen que decir qué mecánica vamos a traer el próximo día. Pues terminamos aquí este programa de Tú mismo con tu mecanismo, y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Chao. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.